Y bueno, proseguimos ahora. Ya hemos definido el origen del indigenismo, hemos hablado del carácter ideológico del indigenismo como una ideología de derechas, sin ánimo peyorativo, ¿no? Sino de ánimo clasificatorio. Y ahora vamos a hablar del el indigenismo como aquello que denominó Bueno como corrupción ideológica. Vamos a ver qué quiere decir esto. Bien, para centrarnos, Bueno, en el año 2010, Gustavo Bueno publicó un libro llamado El fundamentalismo democrático. La democracia española es hambre. Y ahí utilizó el concepto de corrupción para hablar, pues, de la democracia española. Entonces, corrupción para Bueno, pues no es lo que los clásicos denominaron tal. Aristóteles, por ejemplo, hablaba de la corrupción como pérdida de la forma sustancial de una sustancia, ¿no? Y él decía que, claro, que en el mundo sublunar, en el mundo donde cambian las cosas, hay una incesante generación y corrupción. Generación es adquisición de una forma sustancial, corrupción es la pérdida de la forma sustancial. Por ejemplo, un cuerpo viviente, cuando se produce la muerte, se corrompe, pierde la forma sustancial. Y a su vez, pues se genera pues, materia en descomposición, materia inerte. Entonces, claro, en la tradición filosófica, pues se habla en ese sentido de lo que Bueno denominó como principio de inercia ontológica. De hecho, pues cita lo que dice Aristóteles de la generación y corrupción constante y cita pues autores pues como Benito Spinoza en la Ética, donde dice que pues todo cuerpo tiende a perseverar en el ser, ¿no? Pues la idea del conatus, ¿no? Que es fundamental para entender la filosofía de Spinoza. Pero Bueno dice que la corrupción no es la destrucción de algo. Algo puede estar corrompido, dice Bueno, pese a que aparentemente su morfología es la de algo sano, la de algo que está en su sitio, ¿no? Por ejemplo, dice Bueno, un huevo puede ser aparentemente, pues, algo sano y, sin embargo, rompemos la cáscara y vemos dentro, pues, que el huevo está podrido, ¿no? Que está corrompido, claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Se ha convertido en otra cosa el huevo? Pues evidentemente, al margen de la transformación química que se haya producido ahí, la morfología del huevo sigue siendo la misma. Pero claro, es un huevo corrompido. Igualmente, claro, esto Bueno luego lo aplica pues a las, claro, sobre todo a la política, ¿no? Pues a la hora de hablar, pues de cómo ciertas formas de gobierno están corrompidas, ¿no? Pues, por ejemplo, o hay ciertas corrupciones dentro, pues de una sociedad política. Claro, Bueno define la corrupción, utilizando el ejemplo del huevo, como la transformación de algo aparentemente sano en algo enfermo o degenerado, sin perjuicio de que ese algo se desaparezca o se descomponga. La corrupción simplemente implica una transformación de algo que aparentemente sigue siendo lo mismo. Igual que el huevo podrido, aparentemente, a nuestros ojos sigue siendo pues un huevo sano. Y de hecho, Bueno habla de corrupciones dentro de la democracia realmente existente y habla de corrupciones legales o corrupciones no delictivas frente a corrupciones delictivas, ¿no? De hecho, pues para Bueno, el claro, ejemplos de corrupción legal, pues puede ser el hecho de que en España se reconozca en la Constitución el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que dice la Constitución española. En el mismo artículo donde se habla de la unidad indisoluble de la nación española, se reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades, pero no se sabe muy bien qué son esas nacionalidades, no están definidas. Y eso es un verdadero, pues, sumidero para los proyectos de secesión y de descomposición de España, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, también la búsqueda de hechos diferenciales, que en el fondo tienen que ver con el indigenismo, ¿no? Pues de un hecho diferencial de un pueblo indígena, por ejemplo, dentro de del Estado plurinacional de Bolivia, inspirado, curiosamente, en el Estado de las Autonomías español, es un ejemplo de corrupción no delictiva, puesto que la Constitución reconoce esas cosas. Reconoce el hecho diferencial y la autonomía de nacionalidades y regiones. Por ejemplo, en la enseñanza también podemos ver ejemplos de corrupciones legales o no delictivas. Por ejemplo,
a nivel de la enseñanza media del bachillerato, pues cuando en una junta de evaluación, que es un órgano colegiado que decide la promoción o no de un alumno dentro de un ciclo académico, pues se le permite titular pues con varias materias suspensas. ¿No? O se borra un suspenso, a lo mejor pues se exige para titular en bachillerato pues haber aprobado todo, solo tiene un suspenso, y entonces, aunque la ley no obligue, la ley no te obliga a aprobarle si el profesor lo ha suspendido, y sin embargo, pues en algunos centros, en juntas de evaluación, se borra ese suspenso, se limpia y se hace como si hubiera aprobado todo. Claro, eso es lícito, claro. La junta de evaluación puede tomar una decisión colegiada que luego puede ser reclamada por el sujeto afectado, aunque dudo mucho que alguien que haya suspendido una materia reclame porque la hayan aprobado. Pero claro, eso es un acto de corrupción total, ¿no? Que desacredita y desprestigia no solamente pues, al profesorado que aprueba eso, sino al propio órgano colegiado y al propio centro que lo consiente. Claro, eso son corrupciones legales o no delictivas. Y luego está la corrupción delictiva, que es la corrupción que aparece en los medios de comunicación cada vez que un político pues, ha realizado apropiación indebida de recursos públicos. Entonces, bueno, hay también un ejemplo de corrupción, pues no delictiva, que es la corrupción ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Claro, cuando hablamos de corrupción, desde luego hablamos de aquello que es corpóreo, ¿no? Pues puesto que solamente se puede producir esa alteración que no destruya, digamos, la morfología, pues la cosa o la sustancia, pero que tiene que ser algo corpóreo, lógicamente. No puede haber, pues, elementos incorpóreos que se corrompan. Claro, la ideología es una forma de pensamiento. Aunque la ideología no sea algo inmaterial, es una concepción del mundo, no meramente individual, sino colectiva, que tiene que ver con referentes corpóreos, ¿no? Pues con los grupos sociales que reivindican esa ideología. Entonces, ¿qué queremos decir con esto de corrupción ideológica? O cuando denominamos al indigenismo como corrupción ideológica. Pues bueno, quiere decir lo siguiente. Obviamente las ideologías, bueno, hay toda una tradición sobre esto, el marxismo habla de la ideología, ¿no? Pues la define como frente a los ideólogos de la Revolución Francesa que dicen que la ideología es una forma de pensamiento individual, para Marx y para Engels es una forma de pensamiento colectivo. Es la concepción del mundo que tiene un grupo social acerca de su lugar en la sociedad y de sus intereses. Claro, cuando esta ideología pone las cosas del revés, dice Marx que se produce la falsa conciencia, ¿no? Pues la falsa conciencia que tiene, por ejemplo, el proletario cuando defiende el orden burgués, ¿no? Pues cuando va a luchar al ejército que dirige la burguesía, por ejemplo. Porque la conciencia, bueno, pues cuando realmente el, el proletario debería ser consciente de que está siendo explotado y debería rebelarse contra el burgués y no contra pues, los otros proletarios que defienden al ejército de otro país, ¿no? Claro, eso sería para más falsa conciencia. La definición del marxismo sobre la ideología, pues no deja de tener pues, ciertos componentes psicologistas. Claro, Marx habla de cámara oscura de la conciencia y no está muy clarificada tampoco. Entonces, bueno, cuando habla de falsa conciencia, no habla de ideologías, pero habla sobre todo de lo que él denomina como ortogramas. Un ortograma, digamos, que es una materia formalizada, es un proyecto que se ha ido constituyendo de manera no consciente a lo largo de siglos. Por ejemplo, pues los imperios efectivos, el imperio español, pues no fue algo que surgió de la nada en una época determinada, ¿no? Pues no fue algo que surgió, por ejemplo, cuando cuando se unieron en el enlace matrimonial, pues, Castilla y Aragón. Era algo que venía de siglos atrás. Claro, los reyes de Castilla se llamaban reyes emperadores, invocando al Imperio Romano. Imperator totius Hispaniae, ¿no? Pues era el título del monarca de Castilla, que a su vez venía de los monarcas leoneses y los monarcas obetenses. Claro, no quiere decir esto que ya fueran conscientes de que estuvieran edificando un imperio, sino que es algo, bueno, tomaron, pues digamos, vestigios anteriores
para representar un cierto poder y a su vez también, claro, para instituir, bueno, para instituir pues una tradición. Lo que pasa que conscientemente estos monarcas no estaban haciendo un imperio. Sí es verdad que hay casos pues donde se hace o se intenta conscientemente hacer un imperio, ¿no? Por ejemplo, el caso del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Pues Carlomagno fue coronado en el año 800, el 25 de diciembre del año 800, por, por el Papa. Claro, justo en la época en la que se coronaba, en la efeméride en la que se coronaba al emperador romano. Y justo en el año que finalizaba un siglo y que daba comienzo a otro. Claro, el objetivo de Carlomagno era entroncar con la tradición del imperio romano y hacer un imperio sucesor del emperador romano. ¿Qué pasó? Puesto que desde luego en el imperio bizantino se opuso, los musulmanes también se opusieron y varias décadas después de la muerte de Carlomagno eso se fue al traste y quedó el Sacro Imperio Romano Germánico como una especie de título nominal que se iba dando de manera electiva a diversos monarcas de Europa. Entre ellos, por ejemplo, Carlos V, que no solo fue, claro, de Carlos V se dice, claro, era jefe de la monarquía hispánica y emperador. Pero claro, realmente lo de emperador era un título nominal. Fue emperador pues porque estaba a la cabeza del imperio español. Entonces, claro, el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico era una pantomima de imperio, no existía como tal. En cambio, la monarquía hispánica, aunque no se llamase como tal, no se titulase como tal Imperio Español, pues sí lo era. Claro, ¿por qué? Pues porque había ya un ortograma de siglos, ¿no? Pues digamos que inconscientemente, bueno, realmente tiene que ser inconsciente, no es algo pensado, ¿no? Pues frente a esa idea extravagante de Roca Barea, de Elvira Roca Barea en Imperio Fuego y Leyenda Negra, de que se habla de imperios inconscientes, imperios conscientes, ¿no? Pues criticando, por ejemplo, a Henry Kamen diciendo que considera a España un imperio inconsciente, pues claro que es inconsciente, ¿no? Todos los imperios lo son. Nadie es consciente de estar haciendo un imperio hasta que pasan varios siglos, entonces ya retrospectivamente sí se ve esa fundación de un imperio. Entendiendo que imperio, pues como un estado, o mejor dicho, un sistema de estados organizado por un estado hegemónico, ¿no? Pues la monarquía hispánica, pues lo que hacía pues era imperar no solamente sobre la España peninsular, sino también sobre los virreinatos americanos. Realmente era un sistema de estados. Y a su vez, claro, en la actualidad, pues en naciones continentales como los Estados Unidos, China o Rusia, pues tienen forma de imperios también. Pero no por la extensión que han abarcado, sino porque también dirigen y condicionan a otros estados de muchas maneras, no solamente militar, sino política, económica, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente aquí estamos dando muchas ideas y muchas cuestiones, tampoco nos queremos extender demasiado. La idea fundamental, estamos hablando de ortogramas, estamos poniendo el ejemplo del Imperio Español. Claro, el Imperio Español tenía un ortograma que se fue construyendo a lo largo de los siglos, un ortograma que era además católico. Partía de la idea de que Dios conoce a todos los hombres, no hay nadie dejado de la mano de Dios. Y claro, ¿qué pasó cuando se llegó a América? Pues que había unos sujetos, los amerindios, que supuestamente o, o aparentemente sí habían estado dejados de la mano de Dios pues durante más de 1000 años. Claro. Y entonces ahí es donde se inventa pues la fábula del apóstol Santo Tomás para justificar que los amerindios eran también del linaje de Adán, que es que tenían que haber conocido el cristianismo necesariamente, aunque fuera de manera confusa. Claro, esto es mentira, es un delirio, es un ejemplo de falsa conciencia y a partir de ahí, de un hecho tan aparentemente banal, se generó una corrupción ideológica en la cual el ortograma católico pues acabó descomponiéndose y dando pábulo pues a una ideología que es la del indigenismo, donde cada pueblo indígena se considera en gracia de Dios. Y encima, no solo eso, sino que tiene que deshacerse pues de la pesada herencia hispánica, ni más ni menos. Entonces, claro, todo este fenómeno de los movimientos de liberación,
tanto desde la teología como desde la filosofía, parten de la idea de que en el fondo, pues claro, ya la tía la semilla del verbo a través de las culturas indígenas, que España no la necesitamos para nada, que el hecho de que hablemos español es un puro accidente. Claro está que las lenguas indígenas, salvo en países muy pequeños, en círculos muy reducidos, no las habla casi nadie, ¿no? Ese esa es la paradoja, entonces no pueden renunciar al español, ¿no? Del mismo modo, pues que en España, pues claro, en España, pues los separatistas, si no quieren hablar en español, para entenderse entre sí, no pueden hablar unos en catalán y otros en euskera y otros en gallego, sino que tendrían que hablar en inglés. De hecho, hay una película muy graciosa de la época de la transición española, inspirada en un libro homónimo de Fernando Vizcaíno Casas, titulado Las autonosuyas. Entonces, esta película representa a un vasco y a un catalán hablando cada uno en sus lenguas vernáculas, no se entienden entre sí, necesitan un traductor, y entonces llega un momento que el traductor no se entera de nada, el catalán le dice al traductor, ¿pero qué está diciendo? No sé qué. ¿Pero no podemos entendernos hablando en español, por ejemplo? Entonces el vasco dice, sí, sí, mi madre era de Burgos, ¿no? Entonces, claro, se ve que todo eso es una pantomima. Claro, lo que buscan es, en todo caso, diferenciarse, utilizar el hecho diferencial con el objetivo político, quizás no en el presente, puesto que es imposible, pero sí para un futuro por definir en el que pues, hay unas naciones vasca o catalana independientes. Claro, ahora mismo lo que pueden aspirar esos movimientos es a una serie de privilegios o incluso pues, en el límite a ser estados libres asociados con todo pagado por España, ¿no? Entonces, bueno, pues el indigenismo es una corrupción ideológica en ese sentido, ¿no? Pues de que hace degenerar un autograma católico, el autograma del Imperio Español, en el que ya estaba previsto regenerar pues esos estados primigenios que ya existían, pero que no seguían, digamos, el canon católico y se convierten pues en unos estados que reniegan de España, de su madre, y que introducen elementos o se reivindican no herederos de los españoles, sino herederos de los indígenas, que presuntamente habrían sido destruidos por los españoles. Pese a que son esos mismos españoles los que mantuvieron las lenguas indígenas, mantuvieron pues la existencia de esas lenguas indígenas y los que permitieron que esas culturas indígenas siguieran existiendo, ¿no? Pues ahí está ahí la gran paradoja. Bien, eh, esperemos que se comprenda este concepto de corrupción ideológica. Es un concepto intrincado. Desde luego podemos dedicarle un vídeo específico a hablar sobre ello. Puedes poner en los comentarios si te interesaría, pues al igual que estamos ahora dedicándole un vídeo al indigenismo, pues que se realizara un vídeo hablando del concepto de corrupción y más concretamente del concepto de corrupción ideológica. Y bien, ya estamos llegando al final de este extenso vídeo, pero la extensión lo merece, el hecho, pues la ocasión lo merece. Y ahora vamos a hablar del futuro del indigenismo. Desde luego, presente tiene, ¿no? El indigenismo es algo pues, que se puede detectar a todos los niveles en las sociedades hispanoamericanas e incluso en la sociedad española, ¿no? Bajo la forma de esta derecha extravagante. Entonces, habría que ver el futuro del indigenismo. Realmente, pues se realizará la idea del indigenismo, acabará convirtiéndose España en un conglomerado de naciones que remontan su origen a la noche de los tiempos y convertirán a España, que es para ellos una cárcel de pueblos, en algo a extinguir. ¿Se realizará el indigenismo en Hispanoamérica? Pues bueno, claro, evidentemente bueno, el hecho de la realización o el futuro del indigenismo, pues mm, ya está ahí. O sea, realmente, pues mientras siga existiendo, se puede decir que ha tenido un triunfo, un éxito relativo. Obviamente, pues el indigenismo pues implica también una orientación tanto de España como América para lo sucesivo. De hecho, Gustavo Bueno, en España frente a Europa,
donde habla, claro, donde señala precisamente todo esto que hemos dicho del Imperio Español, de su origen en la Edad Media y de las relaciones entre España y América, pues al final de este libro propone 3 posibilidades de futuro para tanto para España como para Hispanoamérica, que son las siguientes. La primera es que todo siga como está, ¿no? Sic rebus stantibus. El Hispanoamérica pues será un reverso del mundo anglosajón, ¿no? Pues en todo sentido, pues entregando pues mano de obra, vía inmigración, materias primas, etcétera. Seguirá siendo subordinado al mundo anglosajón. Hispanoamérica seguirá siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces las cosas seguirán como hasta ahora. España seguirá en la Unión Europea, en una situación, digamos, marginal, mediocre, y entonces sería que todo siguiera igual. La segunda posibilidad es que España y Hispanoamérica pues formalicen una unión, de hecho, no solamente a nivel histórico-cultural, sino por la herencia que tenemos, ¿no? Del idioma y de la historia común, pese a la ideología indigenista, que pretende todo lo contrario. Y bueno, en todo caso, esto podría formalizarse bajo la forma pues, de una especie pues, de Commonwealth al estilo británico o algo parecido. Y luego la tercera opción es que Hispanoamérica rompa del todo con España y se sumerja en los abismos de la Pachamama, ¿no? Que es en el fondo la opción por el indigenismo. Es decir, que América pues reivindique pues, sus orígenes indígenas bajo la forma que hemos descrito aquí. Evidentemente, cuando Bueno escribió esto era en 1999, hablamos ya de casi un cuarto de siglo de distancia de este libro respecto a la actualidad. No se había producido, digamos, pues la avanzadilla de China de la sexta generación de la izquierda en Hispanoamérica y, bueno, y la polarización, pues no solamente de Hispanoamérica, sino de todo el mundo, pues respecto a China, que se ha convertido en el principal socio comercial de casi todos los estados del planeta, dejando a Estados Unidos en una situación secundaria. Pero bueno, realmente, pues claro, está por ver pues el efecto que tenga pues esta presencia del gigante asiático en Hispanoamérica todavía. De momento se situaría solamente al nivel pues de la opción 1, es decir, se sustituiría al mundo anglosajón por China u otra potencia emergente, si se quiere. Entonces, claro, lo interesante sería ver el porvenir del indigenismo, que es la opción 3. Y realmente, pues dejada la opción 1, que es la opción actual, con estos matices que hemos dicho, pues la opción 3 es la que tiene mayor virtualidad. Es decir, que Hispanoamérica, pues de hecho ya rompa con España en todos los sentidos, España sea despreciada, siga hablándose retóricamente de la madre patria, pero en el fondo pues se justifique, pues como decía Aya de la Torre, de que América es Indoamérica, es otra cosa diferente. De hecho, Aya de la Torre no habla de España en, su, en sus obras, donde fundamenta la ideología del APRA, de una alternativa socialdemócrata para América, de una unión de estados indoamericanos, como lo llama él, puesto que al fin y al cabo todo el que está en América es indígena, aunque sea blanco. De hecho, pues en la década de 1960, en un país de Sudamérica, siguiendo la idea de las ideas de Aya de la Torre, se decía que incluso pues, los asiáticos que se habían asentado en Sudamérica, cuando pasaban unos años, cambiaban sus facciones y se convertían en indios, ni más ni menos, ¿no? Es decir, que el efecto telúrico del solio americano no solamente conformaba la ideología, sino también la fisionomía del americano, ¿no? Y lo convertía en indio. Entonces, claro, realmente, pues Hispanoamérica, pues seguramente tire, de hecho ya lo está haciendo, por la opción 3, la opción de una hispanidad, si se quiere, sin España. Pero claro, una hispanidad sin España, pues necesariamente tendría que entenderse en español.
puesto que aún en el caso de que el indigenismo siguiera profundizándose en los países hispanoamericanos, el único vínculo que tendrían entre sí sería precisamente el vínculo histórico-cultural con España, aunque ya no la mencionasen o la tuviesen, pues digamos, a un nivel marginal, ¿no? De hecho, bueno, pues los movimientos del socialismo del siglo XXI, que ha ido cayendo un poco en declive en algunos lugares, sobre todo por el desastre de Venezuela, ¿no? Un desastre económico, sin paliativos, solo sostenido por Rusia y por China para evitar que el chavismo se hunda del todo, pues en el fondo, pues claro, tiene desde luego no solo de trasfondo una ideología indigenista contra España, sino en sus actos, ¿no? Por ejemplo, en las expropiaciones de empresas que se realizaron pues en su día, tanto en Bolivia como en Venezuela, incluso en Argentina, pues no solamente se realizaron unas expropiaciones de empresas, sobre todo petroleras, pues con ánimos económicos, sino con ánimos belicistas, de enfrentamiento contra España, ¿no? Puesto que se consideró a esos empresarios como vulgares ladrones, estafadores, y se les expulsó de manera sumaria. Y claro, en ese sentido, pues si se recupera el belicismo, pues España debería pues romper relaciones diplomáticas efectivas, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando AMLO comete esa niñería de romper relaciones con España, pues España debería retirar al embajador. Claro, hoy día pues no es posible hacer como se hacía en el siglo XIX, pues cuando pues, en España reclamaba deudas a países hispanoamericanos, si no se cobraban, se mandaba una fragata pues, a las costas de esos países a bombardear hasta que se hiciera efectivo el pago de la deuda, ¿no? Deudas, por ejemplo, pues en las guerras o revoluciones producidas en esos países que afectaban a ciudadanos españoles que residían allí. Entonces, claro, si no se puede hacer eso ya, puesto que la dialéctica de estados es algo que se ha debilitado, ya nadie quiere ir a la guerra a morir, pues habrá que tomar medidas frente a esos hechos, ¿no? Pues medidas diplomáticas, ¿no? Medidas de fuerza, ya no bélica directamente, pero sí política, en el fondo. Con lo cual, bueno, pues las distancias entre España y Hispanoamérica seguirían profundizándose. Y bien, hemos llegado hasta aquí con esta larga reflexión, aunque realmente para el tema que nos ocupa, el indigenismo, es una reflexión que se ha hecho muy corta. Se podrían tratar muchos temas más respecto al indigenismo, así que si consideras que hay algún tema relacionado con esto que estamos diciendo que podría extenderse o tratarse más extensamente en un segundo vídeo o vídeos sucesivos, no dudes en reflejarlo en los comentarios. Y nosotros, sin más, pues como siempre, pues damos las gracias a todos los suscriptores. Te animamos a que te suscribas si no lo has hecho ya y a que nos sigas. Y nos vemos en otro vídeo hablando de este o de otros temas.